Continuamos en estos reportes desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ahora toca de hablar de algo que es documental, por decirlo de alguna manera. Yo le veo una narrativa que tiene bastante valiosa. Algunos podrían considerarlo, no sé, experimental por el manejo, ya que es un trabajo que se llama Dead Slow Ahead. Ha tenido un recorrido bastante exitoso en varios festivales y es dirigido por Mauro Herz, y básicamente trata sobre la historia del trayecto de un carguero que viene desde el otro extremo del mundo, desde Europa, y viene precisamente cruzando todo lo que es el Atlántico para llegar a América a entregar un cargamento que parece ser como de semillas o algo. La historia, no tenemos personajes principales per se que sean humanos. Sí tenemos humanos, tenemos personal que está dentro del carguero, pues hablando un poco, pero es mínimo, y eso lo vemos yo creo que hasta casi el final de la película. La historia se enfoca más que nada en la imagen, y yo encuentro una cosa valiosísima en lo que se hizo en el trabajo tanto de edición, desde luego de imagen y de dirección, ya que parece que recientemente tenemos una especie de miedo a lo que viene siendo el entorno de la imagen. Si tú estás viendo una película, tú sabes que tienes un marco cuadrado en el cual tu universo, lo que estás viendo es lo que está ocurriendo aquí adentro. Y para muchos es una especie de restricción y vives dentro del cuadrado, aceptas el cuadrado, pero no te atreves de jugar con lo que viene siendo la imagen. O sea, no necesariamente vas a haber proyectado un cuadrado en una pantalla. Si se acuerdan, en el cine clásico de principios del siglo pasado, teníamos mucho las transiciones que se centraban en círculos. Recientemente Javier Dolan, por ejemplo, juega con eso en una de sus películas, donde todo tiene una narrativa más que nada como vertical. Ya mencionamos de otra película que tiene una onda más instagramsosa, ya que era un cuadrado, la película suiza de la que les platicaba el día de ayer. Y aquí lo que hace es que en vez de jugar con las restricciones como si fueran limitantes, las aprovecha. Entonces, mucha de la parte de la fotografía de las primeras dos terceras partes de esta película, todo es sobre fondo negro, juega mucho con la iluminación en ese sentido, y nosotros estamos viendo, por ejemplo, partes de máquina o una ventana o elementos dentro de este carguero, pero es lo único que está iluminado. Entonces el trabajo de fotografía a nivel visual es impresionantemente bueno, y esta sensación te ayuda porque tú estás dentro de ese mundo, dentro de ese carguero, y ese carguero es tu restricción, que también te da esa sensación que yo encuentro valiosísima dentro de lo que viene siendo su narrativa dentro de la historia. La película continúa y básicamente es el ir y el venir del carguero. El carguero vendría siendo no solo tu entorno, es un personaje también. Los humanos solo somos parte dentro de esa máquina, y eso se nota en la última tercera parte de esta película, donde finalmente sabemos acerca de los personajes, sabemos que tienen una vida, los conocemos no solo en imagen, de repente los veamos como parte dentro de esta gran máquina, los elementos como engranes literalmente, o fracciones dentro de esta maquinaria gigante. Y al final pues empezamos a conocerlos, pero también tienes la cuestión, todo el camino de ida es tortuoso, de repente hay alguna desgracia que puede ocurrir, que es solventada, o sea, no es nada trágico, sino es algo que les presenta dificultades con la carga que tienen. Y de repente, después de que llegan a América, se deja la carga, y de repente cambia la fotografía y todo es más abierto. Empezamos a ver todo, pero empezamos a ver que es deprimente. O sea, a final de cuentas tenemos tubos, partes de maquinaria, etcétera, y es ahí donde conocemos a los personajes, como para compensar un poco. Y mientras que la fotografía llega a ser más luminosa en ese sentido, curiosamente te sientes más constreñido y también te sientes más vacío. Y eso es una parte fascinante que va para lo del final, donde a final de cuentas nosotros nos enteramos que todo es cíclico, y sí, si bien tuviste un camino de ida difícil, el regreso usualmente tiende a ser más fácil, en este caso también más humano, pero a final de cuentas es un ciclo. Y ellos, los personajes, incluido el carguero, no tienen una vida en sí, sino que son partes de ese ir y venir infinito, como una pieza más dentro de esta maquinaria. Es un trabajo que yo encuentro muy interesante. Muchos lo van a odiar probablemente porque es tomas largas, de hecho en realidad no son tan largas, pero es pura imagen. Yo lo comparo un poco con el trabajo de Geoffrey Reggio, minus Philip Glass, porque no tiene musicalización. Sin embargo, esto hace que tenga una identidad propia y muy bien realizada. Dura un poquito más de una hora, como mencionaba. Algunos lo van a encontrar muy pesado porque van a decir que no hay una narrativa, siendo que la narrativa es lo que les acabo de explicar, y hay una historia muy clara y muy precisa y muy explícita. Sin embargo, pues el manejo obviamente entiendo que no puede ser del gusto de todos. Pero bueno, ese es el reporte de esta película, Dead Slow Ahead, y a continuación les estaremos hablando de otro documental en Churros y Palomitas para llevar.